Bueno, hay un dicho muy popular que es piensa mal y acertarás. Es un dicho, yo no lo suscribo. Creo que nosotros no tenemos que abonarnos a pensar mal, pero sí que es cierto que para los pesimistas, cenizos y los que tienen poca fe en la calidad humana, pues va muy bien. Y haciendo un juego de palabras he titulado a este mensaje todo lo contrario. Piensa bien y acertarás, basado en Proverbios capítulo 23 y versículo 7. Porque cual es su pensamiento en su corazón, tal es él. Cual es su pensamiento en su corazón, tal es él. Vamos a hablar acerca de el pensamiento. Quizás tener una buena higiene mental es de lo más difícil para los seres humanos. Quizás sabemos tener una buena salud bucodental, física, en cuanto a alimentarnos, en la casa, yo qué sé, con nuestros hijos. Pero algunos suspendemos en esa materia de tener una buena higiene mental, salud, orden en nuestros pensamientos. ¿Será esto importante para Dios hablarnos acerca del pensamiento? Claro que sí. ¿Por qué? Porque somos lo que pensamos. Tal es el pensamiento del hombre, así es el hombre. Y es bueno que, al menos en esta mañana, pensemos un poco acerca de nuestros pensamientos, acerca de lo que pensamos. Y dicen que esto lo afirman especialistas, he consultado a psicólogos, a psiquiatras, a especialistas del pensamiento también, que están investigando, haciendo estudios, y dicen que nuestro cerebro procesa unos 60.000 pensamientos al día, promedio. Sabéis que en ese promedio los hombres piensan 40.000 y las mujeres 80.000 y sale el promedio de 60.000 pensamientos al día, y más del 90% son repetitivos. Alrededor del 80% negativos. Temores, prejuicios, pensamientos acerca de los demás, eso de piensa mal y acertarás, cosas que quizás estamos preocupándonos antes de que pase algo, ya estamos preocupándonos. Más del 80% son negativos, por no decir pensamientos absurdos o repetitivos. De repente, ¿cuántos no nos hemos parado y dice, ¿qué hago yo pensando en esto? ¿Te ha pasado eso? Qué pérdida de tiempo, ¿no? Hay una imagen que el otro día me pasaron y entonces está un hombre de cara a la pared y él está pensando calladísimo y la mujer mirando, están acostados para dormir, la mujer está mirando al techo, está preocupada y ella está pensando, ¿qué pensará él? Estará pensando en otra mujer, estará pensando en que ya no le gusto, estará pensando en qué estará pensando él. Entonces se va al pensamiento de él y el pensamiento de él es tal que así, los dinosaurios convertidos en petróleo, del petróleo sale el plástico, con el plástico se hacen dinosaurios de plástico, luego los dinosaurios de plástico realmente son dinosaurios. Y ella estaba preocupada, ¿verdad? Porque pensaba, y dicen por ahí, un chelín o un centavo por tus pensamientos. Y muchas veces le digo a mi mujer, ¿qué estás pensando? Y ella me dice a mí, ¿qué estás pensando? Y a veces estamos pensando lo mismo, porque siguiendo con los refranes, los dos que se acuestan en el mismo colchón se vuelven de la misma condición, ¿no? Y pensamos muchas cosas parecidas. ¿Será importante esto del pensamiento para Dios? ¿Qué consejos nos da la palabra para nuestra mente? Cuando nos convertimos, una de las cosas que el Señor hace es enseñarnos a pensar, reprogramarnos según su palabra, enseñarnos a pensar según su pensamiento, porque todos traemos circuitos ya aprendidos, patrones de pensamiento.
Estamos acostumbrados y las neuronas han dibujado un camino y para nosotros es fácil pensar de una determinada manera, pero la verdad es que tal es el pensamiento del hombre, así es el hombre. Por ejemplo, si te has acostumbrado a un patrón de pensamiento de depresión o de desánimo o de negatividad o de temor, eso es una batalla que tienes allí, te está condicionando toda tu vida y el Señor tiene que traer pensamientos de fe, pensamientos de paz, según su verdad, porque el conocimiento de su verdad nos hace libres. Pero tienes que hacer ese trabajo tú. Él va trabajando, renovándonos el entendimiento. Hay algunos versículos favoritos míos en esto de la mente, de pensar, que voy a compartir contigo. Algunos quizás tienen otros patrones de pensamiento, quizás son de baja estima, hay personas que se victimizan constantemente, no se dan cuenta, se sienten rechazados o piensan negativo y están buscando aprobación y no avanzan. Esos son obstáculos en el fluir de tu vida, en el avance de tu vida, que tienen que ser quitados por el Espíritu del Señor, y mucho es el trabajo que hace en nosotros, en nuestro modo de pensar, nuestra forma de pensar. Lógicamente, estamos hablando acerca de salud mental, de higiene de pensamiento. ¿Sabes? La ansiedad o la depresión, según UNICEF, son las enfermedades más comunes de este tiempo. Ansiedad, depresión, temor. Los problemas relacionados con el bienestar emocional se dispararon después de la pandemia. En pandemia y después de la pandemia, y especialmente en la juventud. Ahora abriré un paréntesis para hablar un poco de los niños y de los jóvenes. José Luis Carrasco es catedrático de psiquiatría de la Complutense, jefe de la unidad de trastornos de la personalidad en el Hospital Clínico San Carlos, un psiquiatra reputado, y él, pues, contestando a políticos que piensan que toda la problemática de la salud mental, o sea, depresión, ansiedad, suicidios, consumir psicofármacos para poder estar tranquilos y todo eso, siempre lo achacan a la calidad de vida, es decir, a los problemas socioeconómicos, a tu trabajo, a tu falta de tiempo y a cómo estás situado. Y él escribe un interesante artículo diciendo, no siempre es así, hay gente que es muy bien situada y tiene mucho tiempo y es rica y sin embargo tiene una pésima salud mental. Y hay perroflautas que no se preocupan de nada y que viven felices por la vida, ¿me entiendes? Hay gente muy humilde que lucha para llegar a fin de mes y que sin embargo tienen una buena calidad de vida interior. Por lo tanto, ¿qué es salud mental? Dice José Luis Carrasco, como digo, catedrático de psiquiatría, que la salud mental no es solo riqueza o calidad de vida. Es muy dudoso que el poderoso Herodes gozara de una salud mental que la humilde María. Existen personas de niveles económicos modestos que gozan de niveles envidiables de salud mental. La salud mental es paz, alegría, la dosis normal de tristeza, porque en la vida vamos a tener aflicción, vamos a tener tristeza y eso es parte de la vida. Tolerancia a la frustración y al estrés. Que eso habla mucho hoy en día de la generación de cristal, de que reaccionan y están demasiado a veces histriónicos por cosas que hay que tomárselas con calma y tener una tolerancia normal a la frustración y al estrés. Eso es parte de la vida. Por ejemplo, yo esta mañana digo, Señor, ayúdame a no ponerme estresado porque he planchado 4 camisas. La primera, la de mi hijo Caleb. No había una camisa más difícil de planchar en toda la casa. Esa camisa me ha hecho sudar. La segunda también era difícil. La mía me encantaba, me la he puesto y parecía Superman a punto de romper su camisa, ¿me entiendes? Entonces he cogido unos kilos, no puede ser. La tercera, la termino de planchar y tiene una mancha. Y digo, ya llegamos tarde, ya esto no puede ser. Y la cuarta es la que ven ustedes, si no está bien planchada, ya saben por qué es. Y te frustras, no, pero son tonterías, pero dices, Señor, gracias por este
curso intensivo de planchado, Señor. Te alabo, el diablo no me va a quitar la paz por esta tontería. Dice otra vez José Luis Carrasco, la salud mental es ausencia de odio, de envidia, autenticidad y sinceridad con uno mismo, tolerancia en cuanto a las imperfecciones de los demás y las propias, adherencia a unos valores éticos compartidos con los demás. Porque mira, te voy a decir una cosa, los que estudian el cambio de los sistemas y el cambio de las sociedades dicen que hay que cambiar varias cosas para cambiar una sociedad. Hay que cambiar en cuanto a estructuras de poder, estructuras sociales, de convivencia, estructuras económicas para que haya una mejor vida, un mejor aprovechamiento de los recursos. O sea, para cambiar el sistema hay que cambiar algunas cosas, entre otras leyes también, a veces hay que cambiar leyes, pero no sirve de nada si no cambia el pensamiento de ese pueblo. Y eso es lo más difícil de cambiar. La mentalidad, la forma de pensar. Aunque te esfuerces en cambiar un sistema, si la pobreza, la suciedad, la estafa, el soborno, la corrupción siguen instaladas, es una sociedad decadente, es una sociedad que tiende a la pobreza, es una sociedad que va a tener problemas de convivencia, inseguridad. Por eso es tan importante el Evangelio, porque el Evangelio nos llena del amor de Dios, de los valores de Dios, de los principios de Dios. Y cuando un pueblo recibe la educación de la Biblia, que no es religión, que no es decepción, en cuanto a muchos ateos, son ateos, escucha esto, muchos ateos son ateos, porque están decepcionados con una imagen de Dios que no es la verdadera. Si conocieran al Dios que hizo los cielos y la tierra, que nos da la vida, que nos da todo lo bueno, que manda salir el sol sobre justo e injusto y llover sobre buenos y malos. Si conocieran a Jesucristo, ese Jesucristo que cenaba con publicanos y con prostitutas, ese Jesucristo que tomaba a los niños y los bendecía, que murió por nuestros pecados, que resucitó triunfante, que no impone su autoridad, sino que gentilmente llama a la puerta. Si conocieran a Jesucristo, dejarían de ser ateos y se enamorarían de ese Dios tan bueno, porque Dios es bueno. Y cuando tú te dejas educar por Él, por la palabra de Dios, os voy a decir una cosa, hay gente que tienen poco la instrucción de la palabra y lo que aprendemos cuando nos reunimos y parece que es el opio del pueblo, todo lo contrario. Un pueblo que aprende a honrar a sus mayores, a cuidar a sus niños, a respetar la vida, a casarse con una mujer y ser fiel hasta la muerte. Un pueblo que aprende a honrar, un pueblo que aprende a trabajar, a respetar la autoridad. Un pueblo que aprende a lo que es el valor de la propiedad, lo que cuestan las cosas y que tú no puedes tomar la propiedad del otro. Un pueblo que aprende los valores de la Biblia, tiene una mentalidad de progreso y tiene una mentalidad de salud y de bendición. Eso es lo más difícil de cambiar. Me encanta lo que escribe José Luis Carrasco, porque dice que salud mental también es convivir con unos valores éticos compartidos, capacidad de persistir en el esfuerzo, cuidar las relaciones de pareja, vivir con las personas sin cosificarlas, sin utilizarlas, respetar la comunidad, saberse desprender, querer mejorar, conocer nuestras limitaciones y muchas otras cualidades. Y acaba diciendo que las personas con sincera espiritualidad gozan de una mejor salud mental que el resto. Pero cuidado, el legalismo religioso y la condenación del fariseísmo y todo eso que te lleva a estar juzgando al otro y a pensar en un Dios que anda detrás de ti, viendo a ver cuándo te equivocas y borra tu nombre del libro de la vida, eso no trae salud mental, eso trae un estrés, una ansiedad, una incertidumbre. Pero el Evangelio te hace libre, el Evangelio te llena de paz, el Evangelio te pone en relación con el ser más maravilloso y con el ser más grande. Eso merece un aplauso. Amén, aleluya. Entonces, un aspecto de la conversión muy importante es el cambio de la forma de pensar. La Biblia habla del pensamiento del inicuo.
Hay dos cosas que podemos ver en el pensamiento del impío. La primera dice no hay Dios. La segunda, si cree que hay Dios, piensa que Dios no es bueno. Lo culpa de todo. El necio. El diablo hace ese trabajo. El primer trabajo, el Espíritu Santo hace el trabajo de Hebreos 11:6. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. O sea, Dios es real. Dile al que está a tu lado, Dios es real. Dile, no es una utopía. Cristo vive. Pero entonces, si llegas a creer que Dios existe, tienes que creer que Él es galardonador de los que le buscan. Él es un Dios fiel, bueno, que recompensa, que cuida, Padre. Él es un Dios justo. Él es galardonador de los que le buscan. Entonces el trabajo del diablo es intentar que no creas. Que tú acabes diciendo, no hay Dios. El hombre es un Dios para sí mismo. Pero si no puede lograrlo, deformar tu imagen de Dios, como con Adán y Eva, no podía conseguir que dejaran de creer en Dios, pues si caminaban con Dios. Era ridículo decirle, Dios no existe, pero si es mi Padre que me ha creado y que me da todo. ¿Cómo me dices eso, serpiente mentirosa? El engaño fue con que Dios os ha dicho solo comer de el árbol. No. Podemos comer de todos los árboles. ¿Y sabéis por qué os ha prohibido que comáis del árbol de la ciencia del bien y del mal? Porque el día que comáis vais a ser como Dios, deformando la imagen de Dios. Entonces, es un pensamiento ese del hombre inicuo que o bien niega la existencia de Dios y entra en una especie de relativismo, no hay valores absolutos, no hay un juez a quien le tenga que rendir cuentas, o bien, sí, puede haber un Dios, pero no tiene nada que ver conmigo, o le culpo de todo, o es una imagen que tengo injusta de Él. De esos dos problemas se deriva todo lo demás del hombre. Aquí dice en Isaías 59, los pensamientos, sus pensamientos de iniquidad. Pensamientos de iniquidad. Incuban huevos de áspides y tejen telas de arañas. El que comiere de sus huevos morirá, y si los apretaren saldrán víboras. O sea, el hombre tramando el mal, haciendo planes fuera de la voluntad de Dios y muchas veces incubando lo que luego lo destruye. Incubas pensamientos que son serpientes que te destruyen. Incubas, haces telarañas, dejas que el diablo te meta en una telaraña y luego eso mismo te envenena, eso mismo te atrapa. Por eso dice en Isaías que la conversión es: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Tienes que dejar esa forma de pensar y volverte a Dios, el cual tendrá misericordia, al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Entonces, cuando te conviertes y descubres a Dios, tú dices, wow, tú eres Dios, tú eres el autor de la vida, tú eres el alfa y la omega, tú eres la verdad, tú eres el que nos hizo. ¿Cuáles son tus pensamientos? Yo he pensado de una manera del matrimonio, yo he pensado de una manera de mí mismo, de la vida, yo he pensado de una manera de mi patria, yo he pensado de una manera de mi historia o de la historia en general. Pero Señor, ¿y cuáles son tus pensamientos? Dice Dios, mis pensamientos son más altos, son nobles, son altos, son sabios, son buenos. Abandone el hombre inicuo sus pensamientos. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, como son más altos los cielos que la tierra. Dios entonces nos eleva. Piensa en cómo tú eras antes de conocer a Cristo. Y si todavía no has dado ese paso, hoy es, amigo mío, amiga mía, el día para entregarle tu corazón a Jesucristo. Y verás cómo renueva y cómo transforma tu vida. Es lo que nosotros llamamos una conversión. Un arrepentimiento, un giro. Como yo pensaba antes, tenía una mente enana, tenía una mente vana, como dice también en Efesios 4:17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como andan los gentiles que andan en la vanidad de su mente. Piensa, date cuenta, tal y como es tu pensamiento, así andas.
tal y como es el hombre, o sea, tal y como piensa el hombre, así es el hombre. Y aquí hemos leído, ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Tal y como es tu mente, así tú andas. ¿Y cómo andábamos los que estábamos viviendo sin Cristo y los hombres que viven sin Cristo? En una mente vana, en una mente que al final solo piensa en lo de la tierra o se queda en vanidades. Se aferra a esperanzas vanas, en vanidad, en vacío, en oscuridad. Así andábamos. Pero el Señor nos sacó de las tinieblas, del dominio de las tinieblas, nos libertó de esas telarañas, nos libertó de esa vanidad, nos libertó de esos engaños y nos trasladó al reino del Hijo amado, al reino de Jesucristo, de la luz. Y ahora tenemos la mente de Cristo. Tócate la mente y di, tengo la mente de Cristo. Porque ¿quién conoció la mente del Señor y quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. 1 Corintios 2, 16. ¿Por qué tengo la mente de Cristo? Por dos razones. Porque tengo la Biblia y ahora la Biblia revela los pensamientos altos de Dios. Y me lleva siempre al pensamiento más noble y más alto. Por ejemplo, pienso en el matrimonio. En el mundo es el egoísmo lo que tiene que hacer por mí, lo que me tiene que amar a mí, que me dé mi espacio vital, que me dé reconocimiento, que en el Señor, ¿cómo pienso del matrimonio? Pienso con honra, pienso cuánto vale el don que Dios me ha dado, es un regalo. Voy a dar la vida como Cristo dio la vida, voy a ser fiel al pacto, pienso en servirla a ella, me lleva a un pensamiento más noble, un pensamiento más alto. Y cuando mi compañera piensa como yo, eso es entonces una bendición, es una delicia. Restaura nuestra vida matrimonial. ¿No es cierto? Y así con todas las cosas. Pero todo me es lícito, pero no todo te conviene. Yo puedo, qué tonterías estar pensando en noes. No. No, Dios no quiere que nadie te imponga noes, pero si eres sabio te los impones tú mismo. Le dices a tu cuerpo, no. Ya, no me dejaré dominar por nada. Dios eleva tu forma de pensar para que no vivas esclavo ni engañado, sino que vivas en libertad. Tenemos la mente de Cristo porque se nos revela en la palabra. Tenemos la mente de Cristo en el hombre nuevo. En la conversión es algo. Ayer me llamaba por teléfono un hermano que está comenzando a venir y que por teléfono me estaba contando su experiencia de conversión, cómo él llega un momento que se entrega a la bebida durante 6 meses, a lo mejor está aquí y luego le doy un abrazo, y se arruina, aunque era un tío próspero, sus relaciones comienzan a ir mal, todo va mal, y en ese estado dice que una mañana amanece debajo de un puente, por vergüenza de irse a su casa, amanece en su borrachera debajo de un puente. ¿Qué hago? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Y entonces se acuerda de cómo le hablaron del Señor su mamá, su abuela, de cómo le hablaron del Señor y clama a Dios y dice, Dios, mi vida se va al desastre, a la destrucción, Dios te necesito. Y dice que sintió de repente una paz, una presencia, que no estaba solo, que Dios es real, que Dios estaba con él. Y se puso a buscar una congregación. Y dice que entró aquí. Y que desde que entró sintió como el abrazo del Padre. Y que no podía dejar de llorar. Y dice, oye, es como cuando vas al gimnasio y haces deporte y sales con las pilas cargadas. Yo es que salgo con las pilas cargadas. ¿Alguien entiende eso? ¿Qué es eso? Eso es un cambio de vida. Es de repente abrir los ojos a Dios. Es un regalo. Bueno, pero comienzas a crecer en esa vida nueva y te das cuenta de que tiene la mente de Cristo. Ya no puedes pecar alegremente, ya no ofendes a alguien y no duermes a gusto, tienes que pedirles perdón. Dices algo que no es verdad y el Espíritu Santo te da testimonio. No, yo no quiero vivir ya en mentira. O sea, ya el hombre nuevo tiene unos anhelos, unos apetitos. Comienza a tener hambre de Dios, de la palabra, de estar con gente de fe, de crecer en tu fe, porque ahora tienes una nueva mente, una nueva naturaleza, aunque sigas teniendo la vieja.
Y ahí es donde tenemos que comenzar a fortalecer la vida en Cristo, la mente nueva, aprendiendo la palabra, dándole lugar al Espíritu Santo para que esa vocecita que al principio es una voz, Juan Carlos, tú, el mundo gira en torno a ti, se comience a hacer una voz pequeñita, 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 pequeñita. Y sigues escuchándola, pero ya la escuchas así, como muy abajo, y dice, cállate viejo hombre. Cállate viejo, porque ahora la nueva voz que escucho es la voz del Espíritu Santo que dice, ya no vivo yo, Cristo vive en mí, Él es el centro de mi vida, vivo para su gloria, para su propósito. Aleluya. ¿Alguien me entiende? Pero el noble, sonríe al que está a tu lado, dile, tú eres un noble. ¡Wow! No seas flipado. Pero si tu padre es un rey, tú eres un príncipe. ¡Wow! Eres una princesa. El noble concibe cosas nobles. ¿Os acordáis del impío que su pensamiento era iniquidad? Incubaba huevos de áspides y telarañas. Ahora el noble concibe cosas nobles. Y en las cosas nobles se afirma. O sea, tú dices, yo ya no puedo pensar así, ya no puedo pensar con prejuicio, yo no puedo pensar con racismo, yo ya no puedo pensar con orgullo, ya no puedo pensar con indiferencia, con desprecio. Yo tengo que pensar de otra manera. No se puede tener la mente torcida y transitar la vida en línea recta. ¿Es así o no? ¿Sabes? La salud mental tiene mucho que ver con ordenar nuestro mundo interior, pero incluso el exterior. Han hecho un estudio comprobando la relación entre la salud mental y tener una vida desorganizada. O sea, si tú tienes una vida desorganizada, un puesto de trabajo desorganizado, tu casa manga por hombro, como decimos aquí en España, si tú tienes una vida así, probablemente tu salud mental es un laberinto, tu mente está enredada. Y todo lo contrario. Piensa en tu habitación. Piensa en tu habitación. ¿Alguna vez has entrado en tu habitación y de repente has dicho ¡guau! Esos calcetines radioactivos, no hay que lavarlos, hay que tirarlos a la basura. Ni siquiera a la basura, hay que meterlo en una bolsa y entonces echarlo a la basura porque eso es radiactivo. Y andan por ahí. Eso es una zorrera. Pero tu habitación quizás está hablando de cómo está tu salud interior. Hay paz cuando pones orden. ¿Qué decía nuestro pastor Fernando? Una frase de Hudson Taylor. Guarda el orden y el orden te guardará. Y a veces no sabemos cómo empezar a poner orden en nuestra vida. Comienza con una cosa hoy, otra cosa mañana, paso a paso, poco a poco. Comienza con pequeñas cosas, quizás poniendo en orden tu casa, quizás poniendo en orden tus pagos, o poniendo en orden tu vehículo, y poco a poco eso te va trayendo también un equilibrio y una paz mental. ¿Alguien sabe lo que digo? ¿Por qué no buscas en tu Biblia? Hoy quiero ver las Biblias bonitas, esas que habéis traído, a ver esas Biblias en alto. A ver, vamos mejorando, oye, vamos mejorando. Tenemos un sector aquí, este sector. Marcos, bueno, María Ángeles trae la Biblia para los dos, ¿a que sí? María Ángeles es la Biblia para los dos. Oye, muy bien, démonos un aplauso. Animémonos. Dice Filipenses capítulo 4, abre tu Biblia en Filipenses capítulo 4 y versículo 6. Por nada estéis afanosos. Por nada. Tremendo, ¿no? Efesios 4:6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. O dicho de otra forma,
todo aquello que me pueda afanar, se lo debo entregar a Dios. En oración, sabiendo que Él cuida de mí. Entonces, me está afanando, Señor. Ahí te lo llevo, en acción de gracias, en una petición de que obres, por favor, en mi economía, por favor, en mi hijo, por favor, en mi matrimonio, por favor, en mi salud. Tú sabes que hay un riesgo de despido y esto me está afanando, pero dice la Biblia, por nada estéis afanosos. Quiere decir que esa carga no es para mí, esta carga te la paso a ti, Señor. Obvio, voy a hacer todo lo que esté en mi mano, todo lo que sea mi responsabilidad. Pero es como este vaso. Piensa un momento. Voy a hacer una prueba de calculines. ¿Cuánto pesa este vaso? Dice Vanessa 200 gramos. ¿Quién da más? 300 gramos, ¿no? Medio lleno, medio vacío. No va por ahí, el tema no va por ahí, ¿vale? ¿Cuánto pesa este vaso? En términos absolutos, no importa. Lo que importa es cuánto tiempo lo sostengo. Porque aunque sean 300 gramos, calculo yo, si lo sostengo solamente un momento, no pesa nada. Y lo suelto. Pero ay, amigo mío, si lo sostengo una hora, esos 300 gramos, usted va a ver cómo yo estoy sudando. Probablemente me lo voy a beber el agua para que pese menos, pero igual, si lo tengo que sostener así, eso es una tortura. Pero si estoy todo el día con el vaso, sosteniéndolo, aunque absoluto pesa igual, no pesa igual. Al final del día tengo el brazo entumecido y probablemente voy a tener una tendinitis y probablemente me voy a enfermar por el dichoso vaso. Así son los pensamientos negativos. Así es a veces afanes, angustias, cosas que nosotros tomamos. Un momento no pasa nada, es parte de la vida, pero se lo tienes que soltar al Todopoderoso. Porque si lo tienes una hora, estás una hora dándole vueltas a ese pensamiento, a esa preocupación, a ese problema, te vas a afanar. Pero si estás todo un día, te vas a enfermar. Y si estás toda una semana, vas a caer en depresión. Pero dice la Biblia que la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento y guardará vuestras mentes y vuestros corazones. Señor, ahí va para allá este peso. Solamente lo voy a tener un momentito y ahí va para allá este problema. Amén. Dice más en el versículo 8. Filipenses 4, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Algunos piensan que nosotros los cristianos solamente sabemos pensar en la Biblia, en la iglesia, en Dios, en la oración, que somos monjes de clausura. No, amigo mío. Nos encanta el arte, la naturaleza, el deporte, el amor, las historias de vidas. Nos encanta todo lo que tiene estas virtudes, lo puro, lo amable. Lo otro, no pierdas tiempo pensando en eso, pero si hay virtud, si hay algo digno de alabanza, lo que es de buen nombre, en esto pensad. Lo que aprendiste y recibiste y oíste y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. ¿Dais cuenta? Otra vez, la paz de mi vida está directamente relacionada con la forma en la que pienso. Jesús, tú eres el príncipe de paz. Me dijeron en la iglesia que si te tenía en mi barca tendría paz. Pero ¿qué pasa? Que vivo y no tengo paz. Que tienes que cambiar tu forma de pensar, que tienes que renovar tu entendimiento. Que hay cosas en las que no merece la pena que pierdas tu tiempo pensando en ellas. Una mujer maleducada, de esas que hay algunas por ahí, subió al autobús con un montón de bolsas y unas maneras terribles y fue chocando con gente. Pero esta que se ha creído, y allí iba la tipa como si estuviese loca. Finalmente se sentó al lado de una ancianita y con su bolsa le hizo más daño que a nadie. Y una joven estaba allí cerca esperando la reacción de la abuelita. Y la abuelita siguió mirando por el cristal hasta que en la siguiente parada esta señora maleducada con sus bolsas
Otra vez se levantó, siguió dando a la gente y salió. La joven seguía el viaje, se sentó al lado de la anciana y disimuladamente después de unos minutos le dice, ¿le puedo hacer una pregunta, señora? Claro, hija. ¿Cómo puede ser que todos han reaccionado y a usted, que es a quien más le ha molestado, quien más daño le ha hecho, se ha sentado a su lado de mala forma y usted no ha hecho absolutamente nada? Porque uno, es insignificante. 2, voy a estar muy poco con esa persona. 3, el viaje es demasiado corto. Aplica eso también en tu vida. Hay muchas cosas, hermano, que cuando te pones a pensarlas bien, son insignificantes, son pasajeras. No es para preocuparte tanto. Otra realidad, vamos a estar poco tiempo en el viaje. Vamos a estar poco tiempo con esas personas. O sea, relativízalo. Ten la sabiduría de la abuela. Y di, para este corto viaje, ¿qué hago yo pensando en eso? Para este corto viaje, ¿qué hago yo guardando esa ofensa? ¿Qué hago yo con esa insignificancia? Y para ese otro 20% de cosas que son de verdad importantes y preocupantes, yo tengo el secreto. Yo sé que se lo tengo que pasar a Dios en oración y que Dios va a cuidar de mí. Antes o después, su mano intervendrá. No tengo por qué sostenerlo todo el tiempo. ¡Aleluya! Otro versículo que me encanta, a ver si te gusta, es Isaías 26, 3, 4. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová, el Señor, está la fortaleza de los siglos. Eso merece un aplauso. ¡Aleluya! ¡Qué promesa! ¡Qué maravilla! Han descubierto, este es un estudio de la Asociación Estadounidense de Psicología, investigando sobre la felicidad, que hoy en día la gente no es feliz, mucha gente no es feliz porque están obsesionados en su propia felicidad. Qué curioso. Están tan obsesionados pensando en ser felices que ese pensar tanto en ser felices les lleva a no ser felices. Es como un bucle, ¿no? Han descubierto, bueno, aquí tengo nombres y podría abundar en ello, que mucha gente está haciendo algo y no lo acaba de disfrutar porque dicen, lo debería estar disfrutando. Debería ser más feliz en este momento. En vez de disfrutarlo, están pensando en cómo lo disfrutaría otro. ¿Te ha pasado ese viaje, no? Expectativa versus realidad, que vas para Menorca, que vas para, yo qué sé, de viaje a un sitio y has visto cómo te han vendido la agencia o has visto la fotografía en internet. Luego llegas a ese lugar y está atestado de gente. Nadie te ha dicho que te quieren vender algo todo el rato. Nadie te ha dicho que huele a pescado. Y tú dices, esto no es el viaje que yo me imaginaba. Disfrútalo. Disfruta de acuerdo a cómo puedes, con la alegría del Señor, porque el corazón alegre sana como medicina, constituye un buen remedio. Oh Señor, gracias por estar aquí, por este. Ya no solamente es bonito para mí llegar al lugar, es bonito el trayecto en avión o el trayecto en viaje. Tenemos que aprender a disfrutar no solamente el evento, sino también el camino. El engaño sigue siendo el mismo. Escucha esto. El problema del hombre es que lleva su pensamiento a sí mismo. Es lo que hizo la serpiente, llevar el pensamiento de Adán y Eva a que dejaran de pensar en Dios y pensaran en ellos mismos. ¿Será bueno para alcanzar sabiduría? ¿Seré como Dios? Parece apetecible. En el desierto, la tentación a Jesús. Si tú te postras y me adoras, te voy a hacer tan grande que te voy a dar todos los reinos del mundo. Lo estaba llevando a pensar en sí, en su beneficio, en su felicidad. Si de verdad quieres ser feliz, solamente lleva tu pensamiento a agradar a Dios, a darle gracias a Dios y a bendecir a los demás. Y de paso, te aseguro que eso te va a traer bendición. ¿Por qué? Porque dice que si pones tu delicia en el Señor, Él te concederá las peticiones de tu corazón. Cuando tú te deleitas en Él, Él se deleita en ti.
Mientras que tú estás pensando en Él, Él está pensando en ti. Y te ocupas de su negocio y Él se ocupa de los tuyos. Pero eso no son frases hechas, de verdad que son verdad. Yo las he experimentado. Entonces, dice aquí, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Entonces tengo que aprender a perseverar en mi pensamiento en lo de Dios, en lo del Espíritu. Confiar en el Señor. Me viene un pensamiento de derrota, lo sustituyo por uno de fe. Me viene un pensamiento de juzgar a alguien, lo sustituyo por un pensamiento. Piensa mal y acertarás. No. Delete, fuera. Eso es el viejo hombre. Pienso bien. Bendice a esa persona, ten misericordia de esa persona, que le vaya bien a esa persona. Y eso es salud para mi mente, ¿a qué sí? Yo tengo que aprender a confiar, a traer pensamientos de fe y de bendición. Ahora abro un apartado de los jóvenes, abro un apartado también importante para los padres, abuelos, educadores. ¿Por qué? Porque la salud de nuestros jóvenes depende mucho de nosotros, de cómo los vamos a cuidar y de ellos mismos, de cómo tomen conciencia de esto. Cada vez más psiquiatras advierten de que los jóvenes sufren una ola de trastornos mentales. Los desajustes en la conducta alimentaria o las autolesiones han aumentado. España es el país europeo en el que los adolescentes sufren mayores problemas de salud mental. ¿Lo sabías? El informe de UNICEF, Estado Mundial de la Infancia, destaca la ansiedad y la depresión presente en el 55% de la población entre 10 y 19 años. La mitad. En el 70%, si analizamos solo las chicas, el 70% tiene problemas con la ansiedad y con la depresión. 1 de cada 7 adolescentes en el planeta de entre 10 y 19 años tiene problemas de salud mental diagnosticados. Serían 166 millones de niños y jóvenes. Se calcula que cada año cerca de 46.000 adolescentes se suicidan en todo el mundo. Es uno de los 5 principales causas de muerte entre los jóvenes. En 2019, la mayor causa de muerte entre los jóvenes fue el suicidio. Estoy a hablar de una profesora de psicología, Jean Twenge. Ella hizo un estudio con sus colegas y llegaron a esta conclusión. Descubrieron que a partir del año 2012 es cuando se empieza a incrementar la depresión, el estrés y estos problemas mentales en los jóvenes. ¿A partir de qué año? Del año 2012. ¿Y saben lo que descubrieron? Que a partir del año 2012 es cuando la mayoría de los adolescentes y de los jóvenes comenzaron a tener un dispositivo móvil en las manos. Eso les dio una pista y comenzaron a investigar. Según el tiempo que pasaban en pantalla, así era su salud mental. Tanto tiempo que estaban online, eso determinaba cómo estaban de ansiedad y cómo estaban de estrés. Luego hicieron pruebas a aquellos que estaban muy metidos en las redes sociales y vieron que cuanto más están metidos en las redes sociales, más depresivos y solos y desdichados se sienten. Conclusión, que nosotros tenemos que regularles el tiempo y vosotros tenéis que regular el tiempo. ¿Por qué? Porque te está friendo la mente, tío. Tanto tiempo en esa realidad virtual y tanto tiempo con la pantalla y con el dispositivo está haciendo que muchos jóvenes se sientan, en vez de acompañados, solos, que no tengan contacto real, que se sientan desdichados y malgastando su vida, porque cuando están ahí no están haciendo otras cosas. Somos los padres los que tenemos que regularles qué ven, cuánto tiempo ven, si están preparados o no para tener dispositivo móvil. Y te voy a decir una cosa poderosa. La mejor ayuda que le podemos dar a nuestros jóvenes es el ejemplo. Porque es ridículo que tú le digas, deja el teléfono si estás todo el día con el teléfono. Lee si tú nunca lees. Déjate las redes sociales si tú eres la influencer número 1 o el influencer número 1. Entonces, quizás todos necesitamos una dieta de smartphone o una dieta de pantallas. Hay unos científicos que han descubierto algo tremendo. Han descubierto estos científicos una novedosa forma de chatear
en directo, a través de la voz, en 3D. Lo llaman tomar un café con alguien. Es una realidad nueva, es una realidad mejorada. Entonces, eso tiene mucho que ver con nuestra salud mental. Que nos falta más lectura, que nos falta más vida, que nos falta más hacer cosas, jugar, relacionarnos. Pero hay otro factor y aquí sí que voy a tocar hueso. Aquí me vais a dejar de amar algunos. Hablando de salud mental hoy en día, sería ridículo mi mensaje si no toco este tema. Un terrible enemigo de nuestra salud mental. Rachel Ann Barr es doctora en neurociencia de la Universidad Laval de Canadá. Si bien la ciencia está dando aún sus primeros pasos en la investigación de las consecuencias neurológicas del consumo del porno, está claro que la salud mental y la actividad sexual de su amplia audiencia están experimentando efectos sumamente negativos, entre los que se puede identificar la depresión y la disfunción sexual. O sea, ya esto está constatado. En este mundo pornificado, donde nuestros hijos nacen en una sociedad pornonativa, que les inunda, les rodea, les bombardea la pornografía para captarlos desde jóvenes y hacerlos adictos y también que pasen tiempo en Pornhub o esos sitios web, que pasen tiempo, porque tiempo para ellos es dinero, tiempo para ellos es tener una fortuna. Entonces intentan desde a los 8 años, esto ya lo sabéis de sobra, comienza la exposición a la pornografía. Ahora yo como predicador y con la Biblia en la mano, podría perfectamente hablar acerca de la pornografía como adulterio, como fornicación, porque en tu mente estás adulterando, estás fornicando. Podría hablar también de la pornografía desde el punto de vista de algo diabólico, de un espíritu que ata, que esclaviza y que destruye. Podría hablar de mi experiencia también como consejero, como pastor, viendo cómo familias enteras, matrimonios se han roto, hijos se han dañado, personas se han convertido en monstruos por darle lugar a esa oscuridad, a ese abismo que los ha devorado como si fuese un agujero negro. Pero ya no hablo yo, está hablando la ciencia. Mientras que ha sido muy pop, muy moderno, los psicólogos, dejen que vean pornografía, dejen que experimenten. Y no tengamos tantos prejuicios, no seamos mojigatos. Y en las Naciones Unidas hay iniciativas para permitir o legalizar la pedofilia y el porno infantil. ¡Terrible! Es una lucha entre el bien y el mal. Las luchas tremendas no son de la guerra de la galaxia ni el Señor de los Anillos. Son la guerra que se está produciendo a nivel espiritual aquí en la tierra. Pero hay cada vez más una corriente de psiquiatras, de neurocientíficos que están estudiando el fenómeno de la pornografía, que llegan a la conclusión de que hay un 80% de hombres que la consumen y cada vez un tanto por ciento mayor de mujeres. Cada vez se está equiparando más. Las estadísticas dentro de nosotros serán menores, pero es una problemática que nosotros siempre estamos allí intentando ayudar y hacemos también unos cursos de liberación que llamamos grupos de apoyo para la libertad, etcétera, y te queremos ayudar a que seas libre. Pero escucha lo que te voy a decir. Está demostrado, y no tengo tiempo para leerte los estudios, cómo todo esto está avalado por profesionales, pero está demostrado que el consumo de pornografía produce depresión. Que el consumo de pornografía es como una droga que cada vez, ¿y qué pasa con el alcohol? Que cada vez tu umbral de tolerancia es más alto. Es decir, cada vez necesitas más alcohol para emborracharte. Cada vez necesitas más dosis de droga, la que sea, para poder tener un subidón y colocarte. Cada vez necesitas un mayor consumo de pornografía, porque esa hiperexposición a la dopamina lo que está haciendo es que ya no te cite ni tu esposa o no te cite el sexo normal, pero ni siquiera lo que estás viendo en pantalla, y cada vez entonces la adicción es mayor y necesitas un chute mayor. Pero han descubierto algo más. No solamente la depresión, la infelicidad de esas personas, han descubierto que llega un momento que las personas adictas a la pornografía ya no se citan con el sexo normal. Necesitan nuevas perversiones, necesitan violencia, necesitan cada vez nuevas cosas, porque ya el cerebro llega un momento que se atonta, que se acostumbra, y entonces vienen todas las bestialidades y las cosas horribles. Pero hay algo más.
estudiando las neuronas espejo. Las personas que están expuestas a ese tipo de violencia, luego tienen comportamientos, muchos de ellos violentos. O sea, Ted Bundy, que fue un asesino en serie, se convirtió en el corredor de la muerte antes de llegar a la silla eléctrica o al garrote, no sé cómo lo mataron, pero él se convierte y escribe unas cartas diciendo, no saben el daño. Yo era un joven de una iglesia, mis padres eran cristianos, comencé con la pornografía y me convertí en el monstruo que soy. No saben el daño, lo diabólico que es. Y mucho de lo que yo ahora estoy pagando, hay una culpa que tienen las industrias pornográficas. Tenemos que abrir los ojos, tienes que abrir los ojos. El diablo te quiere hacer un adicto, un atado, un esclavo. Y cada vez vas a necesitar algo más, y algo más perverso, y algo más oscuro. Y cuando te vengas a dar cuenta, vas a tener la tentación de reproducirlo. Pero te digo algo más, y con esto termino, porque te estoy dando un repaso que no veas, porque se te quiten las ganas de esto. Están descubriendo que las personas expuestas a la pornografía se les infantiliza el cerebro. Se deteriora tanto la corteza prefrontal. La corteza prefrontal del cerebro es la encargada de tu dominio propio, de la toma de decisiones, del control de tu temperamento y de muchos otros impulsos. Te destruye tanto la corteza prefrontal del cerebro que comienzas a tener un carácter agrio, unas reacciones que son descontroladas, impulsos, y te estás infantilizando. Hay un retroceso al punto que quien vive contigo ya no sabe bien ni quién eres. Ay, Juan Carlos, pero qué exageración. Yo no he llegado ahí. Dale tiempo al diablo. O mejor dicho, dale tiempo al Espíritu Santo. Dale tiempo al Espíritu Santo para que Él rompa toda cadena, para que Él te pueda dar salud en tu mente también en este aspecto. Por lo tanto, estamos en una lucha en el campo, en la batalla de la mente. Dice en 2 Corintios 10, verso 3, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Cuando uno escucha esto y dice, ¡wow! Voy a destruir la muralla china. ¿Dónde están esas fortalezas que las voy a destruir? Están dentro de ti. Ahí comienza tu victoria. Ahí está el terreno de la batalla. Como sigue diciendo, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. A veces la mente es como un caballo que se descontrola. ¿A cuánto no le ha pasado que estamos aquí adorando y de repente estás viendo cómo el pollo da vueltas en la pollería? ¡Ay, qué hambre tengo! O se te va la mente diciendo, hoy hay una carrera de motos después a las 3 de la tarde. O se te va la mente, yo que sé, a la hamaca, a la playita, donde sea. Y tienes que decirle a ese caballo, tráelo aquí, porque le voy a amar a Dios con todo el cuerpo y con toda la fuerza y con toda la mente y con toda mi alma. Y tú tienes que, Espíritu Santo, ayúdame a sujetar mis pensamientos. Cuando estás en tu cuarto de oración, ¿verdad? Y nos falta el hábito, porque es lo que antes os he dicho. Llega un momento que tienes patrones de pensamiento, circuitos, hábitos. Y quizás estás acostumbrado a pensar así, incluso lo has heredado. Tu abuela pensaba así, tu madre pensaba así, o tu padre pensaba así. Ser mujer, ser hombre, ser trabajador, ver la vida de una determinada forma. Y llega el Señor y dice, déjame que te renueve el entendimiento. Déjame que te transforme mediante la renovación de tu entendimiento. O sea, si no renuevo el entendimiento, no tengo transformación. Hay un pensador, hay un filósofo que dijo algo muy interesante. Dijo, no es indicio de salud estar bien adaptado a una sociedad profundamente enferma. Otra vez, no es indicio de salud estar bien adaptado a una sociedad profundamente enferma, que a lo bueno llama malo, a lo malo llama bueno. Somos inadaptados. La Biblia dice, no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios. Lo que es bueno, agradable y perfecto. A mí no me importa cómo va el mundo. A mí me importa. Yo no me adapto a un mundo enfermo. Yo me adapto al reino de Dios, que es donde voy a vivir eternamente y que de verdad es lo que me va a hacer feliz a mí y a los míos.
Aleluya. ¿Alguien está escuchando esta mañana? Entonces hay patrones, hay estructuras que tengo que derribarlas y que se levanten otras nuevas fortalezas. Muy fácil. ¿Cómo? Lo primero, Jesús dijo, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿De qué alimentas tu cerebro? ¿De qué alimentas tus pensamientos? Aliméntate de la palabra de Dios. Si no te da por leer, ponte audiolibro. Si no te da por leer lo suficiente, comienza escuchando predicaciones sanas, buenas. Escucha la palabra de Dios. Escucha la palabra de Dios cantada. Escucha la palabra de Dios recitada. Escucha radio y televisión, vida. Aliméntate. Porque cuando tú te alimentas de la palabra de Dios, la palabra te santifica, te limpia. Es la verdad que destruye mentiras, que destruye fortalezas. Tenemos armas, di conmigo, tenemos armas poderosas para la destrucción de fortalezas. Y ahora levanta la Biblia, ahí está tu victoria, ahí está tu alimento. ¿Qué es lo que te manda en este momento el diablo y la sociedad y el mundo? Incredulidad, pesimismo, miedo, ansiedad, egoísmo, individualismo. Pero nosotros tenemos el escudo de la fe y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. De manera que yo tengo fuerza para resistir, porque me alimento de la palabra. Cuando viene incredulidad, yo tengo fe. Yo sé quién vive. Yo sé que Él es poderoso para guardarme hasta el fin. Cuando viene el desánimo, yo tengo el Paracletos. Yo tengo la palabra que me da ánimos. Tengo otros pensamientos que vienen a vencer, que vienen a alimentar. Y este sería quizás la otra arma o el otro texto que os dejo aquí. No os embriaguéis con vino, Efesios 5, 18, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, levántate con alabanza, con acción de gracia. No hay nada más poderoso. Llénate del Espíritu Santo. Llénate del Espíritu Santo. ¿Cuántos hoy se han llenado del Espíritu Santo? ¿Qué alabanza hemos tenido tan gloriosa? Y había una gloria derramándose, una virtud, que yo me estaba llenando del Espíritu Santo. Eso te renueva, ¿sí o no? ¡Wow! Eso te renueva. Alaba al Señor, métele alabanza, métele cántico, acciones de gracias. Cuando te quiera venir queja, cuando te quiera venir, de repente me despiden de mi empleo, de repente me llega una mala noticia, pero yo en ese momento me levanto con un arma que es mi alabanza. Me levanto, Señor, te doy gracias. Y el Espíritu te va a dar la canción. O un cántico nuevo, o el Espíritu va a seleccionar la canción. Por eso es muy importante también que vive en alabanza. Vive constantemente escuchando alabanza, alabándole. Tú no eres un espectador de alabanza, tú eres un ministro de alabanza. Todos somos ministros de alabanza. El grupo nos dirige, pero todos somos el coro. Todos hemos sido creados para la alabanza de la gloria de su gracia. Entonces tú tienes que tener canciones allí que de repente esos muros van a caer. Como oímos que eres el vencedor. ¿Es así? Gigantes caen cuando tú te levantas. Cada guerra tú ganas. Esta guerra de mi trabajo. Yo soy quien dices que soy. Y te ves sentado en lugares celestiales. El diablo te quiere hacer ver como una pulga, pero tú te ves reinando juntamente con Cristo. Esto será para bien, esto será para un testimonio, esto será para tu gloria, Señor. El pensamiento es un pensamiento de alabanza, de gratitud. Cuando yo en esta enfermedad, 3 meses, he tenido 3 momentos de venirme abajo. El primero fue cuando fui a jugar con mi grupo de conexión, fuimos a jugar al fútbol y fui con el azúcar alto pensando en que no me diera un bajón, con unas ganas tremendas. Y ahí estaban mis compatriotas, mis compañeros panzones, fondones, igual que yo de fondado. Y no se cansaban, tenían que ver a Marco el de Ari. No se cansa el tío para arriba, para abajo, venga. El Alfonso es un figura ahí metiendo goles.
Yo eché 2 carreras y me salgo y casi me desmayé, tuve ganas de vomitar. Yo sabía que no era azúcar, llegué a casa derrotado, como un viejito. Y no le quise preocupar a mi mujer, pero digo, algo me pasa. Pero luego, en el tiempo, vas viendo que lejos de mejorar, empeoras. Entonces el primer bajón fue cuando, empeorando, llega un momento que es que no puedo andar, es que no puedo estar de pie, es que no puedo hablar con alguien, es que no sirvo para nada. Nada más que puedo estar acostado y ¿qué me está pasando? Y me di cuenta que mi esposa estaba lógicamente preocupada, afectada, aunque lo intentaba disimular. Y la otra vez, cuando ya se prolonga en el tiempo y comienzan a venir pensamientos de que es un ELA o es una enfermedad degenerativa, una enfermedad de estas raras, una esclerosis múltiple, alguna cosa, alguna historia, y que voy a quedarme, ¿no? De alguna forma pasa el tiempo, no mejora, voy a quedarme impedido. Pero ¿sabes una cosa? 3 momentos sí, que el vaso lo sostuve, ese pensamiento me rondó, pero en ese momento, ahora Señor, esto no me lo bebo, esto no me lo quedo, esto es una carga que me amarga, que me mete en un pozo oscuro. Yo he estado ahí, en ese pozo de depresión oscuro, y es peor lo que pasa aquí que lo que pasa en el cuerpo. Es peor la afección de la mente que lo que pasa en el cuerpo. Así que digo, no, esta prueba la paso en alabanza. Esta prueba la paso en la presencia de Dios. Busco por la mañana, por la tarde. A veces me quedaba solo porque mi mujer iba a trabajar, yo no podía ir a trabajar. ¿Qué hago? Echo la esterilla al suelo, a estar en la presencia de Dios, llorando, llenándome, subrayando la palabra de Dios, llenándome la palabra de Dios. Y también el Señor me ocupa la mente con historias, que luego escribo libros. Vosotros sabéis que mi aflicción da fruto porque luego salgo con algún libro, porque me da el Señor de repente una inspiración, una visión, y acabo olvidándome de mi enfermedad y estoy con Cristo. Acabo olvidándome de mi enfermedad y digo, si esta prueba no me sabe amargo, esta prueba hasta me sabe bien, porque la estoy pasando con Jesús a mi lado. ¿Y por qué? Porque dice la palabra de Dios, Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal. Dice en otra versión, de bien. Bendice al que está a tu lado, dile, Dios tiene cosas buenas para ti. Bendícele, dile, Dios tiene pensamientos de paz para ti, para daros un futuro y una esperanza. Entonces, cuando me vienen pensamientos malos, yo digo, Señor, me conecto con tus pensamientos. Tú tienes pensamientos de bien, planes de paz. Tú tienes para mí, para mi casa, un futuro, una esperanza. Yo no estoy a merced del diablo ni a merced de las circunstancias, sino que estoy en el hueco de tu mano, Señor. Aleluya. Yo no voy a pensar mal. Piensa bien y acertarás. Piensa bien y acertarás. Porque tal y como es el pensamiento del hombre, así es el hombre. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Venga el grupo de alabanza. Gracias, Señor, por habernos hablado en este día. Necesitábamos esta palabra. ¿Cuántos dicen amén? Ponte en pie conmigo. Aleluya. Levanta tus manos y alaba al Señor. Y dale la gloria al que vive, al que reina, al que está por encima de todo principado, potestad, trono, señorío, enfermedades, fuerzas de la tierra, hombres, demonios. Él está por encima de todo. Él ha vencido. Él está reinando. Su nombre es Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Alábale con todo tu corazón, porque Él es digno de suprema alabanza, porque Él es bueno y para siempre su misericordia. Señor, gracias, porque tú nos renuevas en la forma de pensar. Señor, gracias porque tú envías luz para mostrarnos lo que nos está achicharrando la mente. Las pantallas, el internet, las redes sociales, pasar tiempo. No es que sea malo en sí mismo, es cuando nos atrapa, cuando pasamos demasiado tiempo allí, viendo tonterías y vanidades. Dios mío, perdónanos por aquellos que hemos caído en la trampa de la pornografía, esa estrategia diabólica. Pero tú vienes hoy a desarmar, tú vienes hoy a descubrir esa estrategia para que la destruyamos en el nombre de Jesús. Para que nadie que está escuchando en esta mañana le dé ni un minuto ni un segundo
a la maldita pornografía, que es puro veneno, además de adulterio, además de entristecer al Espíritu Santo, es puro veneno que nos fríe el cerebro, que nos destruye la mente. Padre, yo declaro que vamos a tener una sana sexualidad, una sana forma de pensar, una salud y una higiene mental, Señor. Padre, después de esta palabra, ayúdanos a tomar decisiones para ir ordenando nuestra vida. Quizás en pequeñas cositas, quizás en la cocina, esa cocina que tenemos manga por hombro, quizás en el cuarto, en la habitación, quizás en nuestra factura, en nuestro presupuesto, cosas que nos están estresando, nos están robando la paz. Pero no has dicho tú, si alguno está falto de sabiduría, pídala a Dios, el cual da todas las cosas abundantemente y sin reproche, y le será dada. Danos sabiduría, Padre. No queremos ser derrotados en la mente, en el campo de batalla de los pensamientos. No. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevere. Confiad en el Señor perpetuamente, porque en Jehová el Señor tenemos la fortaleza de los siglos. Cántale un momentito más.